Ahora sí, buenos días, jóvenes. Vamos a la clase número 14 del 1 de junio de 2020 de filosofía, en la cual vamos a realizar un resumen de la primera unidad. ¿Cuáles eran los objetivos de esta unidad? Eran comprender el diálogo filosófico como un intercambio de opiniones, respaldado en argumentos racionales acerca de la naturaleza última del mundo y del conocimiento. Y ahí algo vimos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de metafísica, la naturaleza última del mundo. Recuerde que la metafísica buscaba los primeros principios, y vimos Platón y Aristóteles, y del conocimiento, y ahí es donde nos centramos en la clase pasada, que era entender un poquito cómo se gestaba el conocimiento con dos autores, que era Descartes y con Locke. Después decía, conoce la existencia en la filosofía de diferentes posiciones acerca de tales asuntos que son igualmente inteligibles, y que han sido defendidas por diferentes autores. Conocen un vocabulario de términos filosóficos, articulan oralmente y por escrito, utilizando en formas pertinentes dicho vocabulario, sus puntos de vista respecto a algunos asuntos metafísicos y epistemológicos, conocen y comprenden el pensamiento filosófico de algunos autores, su coherencia interna y sus relaciones argumentativas mutuas, reconocen el impacto de algunos filósofos en cómo pensamos actualmente. Eso lo vimos con Platón cuando les preguntaba si el mito de la caverna se podía llevar a la realidad actual, y comprenden la estructura de la filosofía con temas éticos, metafísicos y epistemológicos. Ya. Si bien los objetivos son bien amplios de la unidad, el resumen del día de hoy está netamente enfocado a los 4 autores más importantes que se trabajaron dentro de este contexto. El primero de ellos, ¿no es cierto?, fue Platón. Después teníamos Aristóteles, que en el fondo eran autores griegos del siglo IV antes de Cristo, ¿no es cierto?, que formulaban teorías metafísicas respecto al origen del mundo. Después nos vamos a centrar en otros autores que son la parte epistemológica, es decir, si Platón y Aristóteles mostraban, entre comillas, dentro de sus teorías cómo se originaba el mundo, lo que hace la epistemología es dar cuenta cómo yo puedo conocer ese mundo. Por eso la epistemología, como rama de la filosofía, es la ciencia que estudia el conocimiento, cómo yo puedo conocer, cuáles son los límites del conocimiento, etc. Hasta ahí, más o menos como introducción. Vamos a partir un poquito resumiendo estos dos autores griegos primero. Señalábamos, ¿no es cierto?, a grandes rasgos, que la metafísica se tiene que entender como el estudio del origen o de los primeros principios, de la causa, ¿no es cierto?, que origina todo. Pero también la metafísica tenía una alusión o un significado que era, un significado que era del origen de la palabra, que significa más allá de lo físico. Es decir, la metafísica busca las respuestas que no están dadas solamente en la naturaleza. Por eso tomaba esa connotación. El primer pensador metafísico que encontramos es Platón, que explica la realidad, ¿no es cierto?, o este mundo, haciendo una división de este. Y ahí dice el PPT, ¿no es cierto?, que separa al mundo en dos. Eso es radical para entender a Platón. Si usted entiende eso, ya tiene la mitad, ¿no es cierto?, de este trabajo hecho. Platón entiende el mundo en dos. Un mundo que era el verdadero, que es el de las ideas, el mundo perfecto, que estaba como del cielo hacia arriba, lo describe él, ¿no es cierto?, en sus textos. Y en cambio, el otro mundo, que es la copia de las ideas, que es el mundo sensible de los sentidos, que está del cielo hacia abajo, que es este mundo en el cual nosotros estamos y nos movemos. El mundo perfecto o el mundo inteligible es incorruptible, es decir, no se echa a perder, es inmutable, no cambia, quiere decir eso, y es eterno, no se acaba nunca. Allá están las ideas de todas las cosas que existen en el mundo sensible, pero de manera perfecta. En cambio, en el mundo sensible, ¿no es cierto?, se encontraba esta copia, que era corrupta, es decir, se echaba a perder, que estaba sometida al cambio, que era inestable, que un día aparecía de una manera, al otro día de otra, que era fugaz, es decir, que se pasaba, ¿no es cierto?, se acababa, y finalmente que fallecía, que era mortal. Ahora bien, ¿cómo se producía esta relación? O mejor explicado desde un punto de vista de la reminiscencia.
¿Cómo el hombre podía tener conocimiento de esto, de este mundo? Platón decía que había una parte del alma, ¿no es cierto?, que tenía el hombre dentro de sí, que era eterna, y esta alma al morir viajaba a este mundo inteligible, y ahí conocía las ideas de manera perfecta. Nuevamente esta alma al reencarnarse, al volver a nacer en otro cuerpo, ¿no es cierto?, traía dentro de sí ese recuerdo. Entonces el conocimiento para Platón siempre era reminiscencia, siempre era recordar lo que ya había conocido el alma en algún minuto determinado. Hasta ahí. ¿Se entiende, Platón? ¿Alguien tiene dudas? Pueden activar el micrófono, pueden poner en el chat. ¿No se entiende? Sí se entiende. Sí se entiende ya. Sigamos entonces. Platón fue el maestro de Aristóteles, que es el otro gigante, ¿no es cierto?, que estudiamos para comprender la metafísica. Sin embargo, Aristóteles, a pesar de que tenía a Platón como maestro, señala que se encuentra en desacuerdo con la teoría que explicita Platón. Y a grandes rasgos, ¿no es cierto?, porque es mucho más sutil y mucho más profundo, pero yo les presento esto a grandes rasgos, simplemente a grandes rasgos la crítica que realiza Aristóteles a Platón es esta división que hace de los mundos, del mundo en el fondo. Aristóteles, ¿no es cierto?, niega el mundo inteligible, este mundo que está más allá del cielo. Y para él, ¿no es cierto?, solamente determina que existe un solo mundo, este mundo que está aquí y ahora, el mundo sensible, el que conocemos a través de los sentidos. Y que este mundo estaría compuesto por sustancias, que son todas las cosas existentes. Esas son las sustancias. Este teléfono es una sustancia, yo soy una sustancia, usted es una sustancia, el lápiz es una sustancia, todo es sustancia. Él utiliza ese término para definirse a todo lo que es existente. Las sustancias tienen accidentes, que son como las modificaciones que puede tener algo. Por ejemplo, yo me encuentro sentada en este minuto, estoy vestida, pertenezco al Colegio Royal, y así habían 9 categorías de accidentes que los vimos. Estas sustancias están compuestas por materia y forma. Por ejemplo, este lápiz es de plástico, sería su materia, y su forma, ¿no es cierto?, es alargada común a casi todos los lápices. Y están sometidas al cambio porque poseen potencia, es decir, las cosas pueden cambiar dentro de su misma naturaleza, tienen potencialidades de ser otras cosas. Por ejemplo, este lápiz, al estar constituido de plástico, puede, ¿no es cierto?, ser reciclado y transformarse en otra cosa. Yo, por ejemplo, tengo en potencia como la capacidad, ¿no es cierto?, de, al fallecer, transformarme en ceniza, tierra, abono, qué sé yo, pero está dentro de mi posibilidad. Yo no puedo cambiar dentro de una posibilidad que no está dentro de mi naturaleza. No me puedo transformar en oro, ni este lápiz lo podemos hacer, ¿no es cierto?, que sea agua. El plástico no se transforma en agua. Por tanto, para Aristóteles, la única realidad era lo singular, concreto, individual, no la división de dos mundos, no la copia de un mundo al otro, como señalaba Platón, ni que en el mundo ideal esté, ¿no es cierto?, todo lo perfecto, sino que en este mundo se daba todo. Y en este mundo se articulaba, ¿no es cierto?, la realidad. Eso era, ¿no es cierto?, la gran división entre dos pensadores gigantes de Grecia, Platón por una parte y Aristóteles por otra. Hay gente que es más platónica, ¿no es cierto? Hay gente que es más aristotélica. El aristotelismo se llama o se conoce como una teoría realista, y a Platón se le denomina, ¿no es cierto?, como una teoría idealista. El dibujo que aparece ahí, ¿no es cierto?, es una caricatura de esta relación de maestro y discípulo, donde Platón le dice que el amor ideal está más allá o más arriba, ¿no es cierto? Y Aristóteles le dice, ¿no es cierto?, de manera ya cómica, párale a tu amor platónico, pues, y pon los pies en la tierra. Por eso se habla de amor platónico, como un amor ideal, ¿no es cierto?, que es como inalcanzable. Ya, vuelvo a detenerme aquí un poquito. Preguntas. Eso sería Platón y Aristóteles. Con Platón, ¿no es cierto?, lo vimos con un poquito mayor de detenimiento porque hicimos la primera evaluación en la cual analizamos el mito de la caverna,
donde se graficaba a través de este mito esta división de los mundos. Los que estamos en la caverna somos nosotros en este mundo sensible que no conocemos lo verdadero, la realidad, la verdad. El prisionero que escapa es el que conoce el mundo real de las ideas, el mundo perfecto, pero cuando vuelve, ¿no es cierto?, a la caverna, el resto de los prisioneros no le cree. Aristóteles no compra esos cuentos, como podríamos decir. No cree en esas como teorías mitológicas que presenta Platón, ¿no es cierto?, en su texto La República. Si estamos ok, vamos a avanzar a la otra diapositiva o imagen. Después de Platón y Aristóteles, ¿no es cierto?, que son los grandes representantes del medioevo, ya en la modernidad, a partir de 1500 y tanto, aparecen dos pensadores muy, muy importantes también para el conocimiento, que son René Descartes y John Locke. Se dice René Descartes, también le dije personas que lo pronuncian de esa manera. La metafísica, ¿no es cierto?, nos pone un problema o nos sitúa frente a un tema que es entender cómo se construye la realidad, cuál es el fundamento último de la realidad. Y la epistemología, vuelvo a repetir, nos da las herramientas para entender cómo yo puedo conocer la realidad, cómo puedo fundar el conocimiento. Y estos dos autores son pioneros en eso. El primero es un francés, que es René Descartes, que él establece, ¿no es cierto?, que la razón es la única vía que nos permite alcanzar un conocimiento certero y la verdad. Por eso su teoría se llama racionalismo, porque apela a la razón, al pensamiento. Él parte, ¿no es cierto?, de la premisa de que yo puedo dudar de todo, pero en la medida en que dudo, estoy pensando. Luego, si pienso, estoy existiendo, porque alguien que está muerto no está pensando. Por ende, a partir de ese razonamiento le estipula, ¿no es cierto?, que existen ciertas verdades fundamentales a la razón y que no pueden no existir, que son necesarias y universales y que son válidas para todos. Por ejemplo, las verdades innatas, que son el pensamiento, es decir, si pienso existo, Dios y el alma. Esas son verdades innatas que tiene todo ser humano. ¿Por qué son innatas? Es como lo que de pronto encuentran un poco más de choque para entender. Porque yo las traigo en mí, podríamos decirlo, desde el nacimiento. Me anteceden a la experiencia y no son propias de la imaginación, sino que son propias ya del pensamiento. Son del yo pensante, podríamos señalar. Y ahí, ¿no es cierto?, para justificar a Dios también habla de la idea de infinito, que es una idea tan grande que no podría ser dada por la experiencia, por ejemplo. Descartes niega la experiencia como base de conocimiento netamente porque señala él que la experiencia no genera engaños, no genera ilusiones. Yo puedo ver algo, ¿no es cierto?, con mis ojos, creer que es real, pero si me acerco me doy cuenta que es algo falso o algo que confundir. La experiencia genera confusiones. Por eso, para Descartes, no es como la piedra de tope para fundar un conocimiento válido. Ese es Descartes. Y por el otro lado, encontramos a este otro señor que también es sumamente importante, que es John Locke. ¿Qué es lo que dice John Locke? Lo opuesto a Descartes. Él dice que no puede existir conocimiento que no se base en la experiencia. La sola razón no sirve para establecer un conocimiento como en el aire, podríamos decir. Tiene que haber una piedra de tope y esta piedra de tope es la experiencia. Para él no existen ideas innatas. La mente, vuelvo a repetir, es como un papel en blanco. Y en la medida en que yo voy teniendo experiencias de vida, esas experiencias me van dando un conocimiento, me van imprimiendo una huella y dejando aprendizajes dentro de mí. Eso es la base fundamental de Locke. Descartes decía que el conocimiento tenía que ser de la razón porque la experiencia me engañaba. Locke dice que no, que la experiencia es la piedra de tope para construir el conocimiento, que la mente es un papel en blanco y en la medida en que yo voy teniendo experiencias, voy teniendo conocimiento, adquiriendo conocimientos. Así, él establece dos tipos de ideas que se van construyendo a partir de la experiencia. Las ideas simples, que las divide en sensación y reflexión. Sensaciones cuando tengo, no sé, a partir de mi sentido, la idea de qué es la suavidad, porque ya he sentido cosas suaves.
o la idea de calor, porque ya estaba al lado de cosas que son calientes o tibias, ¿no es cierto? Me da esa sensación y ya tengo esa idea. Y las ideas de reflexión que se constituyen a partir de como una internalización de las experiencias externas que he tenido y reflexiono. Ah, por ejemplo, el calor es grato para el invierno. Eso es una reflexión, pero no es una reflexión que partió de la nada, sino que es una reflexión que partió de la experiencia que me da la sensación de calor al estar frente a un fuego en un día lluvioso, en un día de nieve, supongo. Mm, había alguien. Hasta acá. Preguntas. Alguien que me diga, profesora, va muy rápido. Profesora, esto no entiendo bien. ¿Está claro? Son, en el fondo, tienen que entender como que las bases son diferentes en Locke y en Descartes. Así como en Platón, eh, sí, todo bien, profe, genial. Así como en Platón también era totalmente diferente de Aristóteles, porque Platón presentaba un mundo dividido en dos, y Aristóteles dice que hay un mundo solamente, independiente de que él diga después que está compuesto por sustancia, materia y forma, acto, potencia. Ya esa diferencia es radical. Con Descartes y Locke también es radical la diferencia, porque uno dice que es la razón y el otro dice que no, que el conocimiento no solamente es razón, tiene que ser la experiencia. Ya retomemos entonces. También entiende Locke unas ideas que él denomina complejas, que son dadas por la unión de más de una idea simple, que puede ser reflexión, sensación, y esas van generando, como podríamos señalar, abstracciones un poco. Por eso se dice que son ideas de sustancias, que son ideas de relaciones, que son ideas de modos, que pueden ser, por ejemplo, no sé, formulaciones más abstractas de lo que se podría denominar la experiencia, pero siempre tienen como base o piedra de tope la experiencia. Para Locke, por ejemplo, la experiencia es el fundamento del conocimiento, pero también es el límite. Yo puedo tener teorías, pero en la medida en que la experiencia no me las pueda corroborar, no pueden ser un conocimiento válido de manera acabada. Esos son los dos grandes autores. Ahora, eh, vamos a revisar, vamos a dejar de compartir y vamos a pasar a la actividad que tienen que hacer. Hasta acá, de lo que vimos. ¿Existe alguna pregunta de la gente que se incorporó un poquito más desfasado en el horario que tenga al respecto? No, profe, nada, me dice la Javi, ya. No, no, me dice la Anaís. Ya, entonces voy a ir leyendo la actividad que está planteada para que tengan el tiempo de realizarla en este bloque. Le saqué una foto porque a veces me confundo a veces me confunden como, o sea, realmente no sé cómo compartir la pantalla del Classroom. A ver, la actividad dice o tiene como objetivo tres de la unidad. Tomé tres objetivos. El primero de ellos es que conozcan un vocabulario técnico de términos filosóficos. El segundo dice, articulen oralmente, bueno, el oral lo vamos a descartar un poco, pero por escrito, utilizando en forma pertinente dicho vocabulario, sus puntos de vista respecto a algunos apuntes metafísicos y epistemológicos. Y el tercer objetivo dice, comprende la estructura de la filosofía en temas éticos, metafísicos y epistemológicos. Indicador de logro, utilizan un lenguaje formal propio de la asignatura, reconocen un vocabulario de la asignatura. El desglose está dado en que cada actividad, la 1, ¿no es cierto? Cada palabra vale 2 puntos, se otorga un punto por... Se otorga un punto por establecer una pregunta con las palabras investigadas y se otorga un punto por establecer una pregunta construida de manera coherente y clara. Perdón. Se otorgan dos puntos por establecer el significado claro y coherente.
Y la actividad 2 dice, se otorga un punto por establecer la pregunta con las palabras investigadas y un punto por establecer una pregunta construida de manera coherente y clara. Ya, lo primero que vamos a hacer es un vocabulario de filosofía. Como en cuarto medio ya la asignatura toma cierta dirección netamente filosófica, el vocabulario es sumamente importante para mí darme cuenta de que usted lo está utilizando bien y de que comprende un poco lo que significa cada palabra dentro de la asignatura. Entonces, lo que se me ocurrió es que hagan un pequeño vocabulario. En Internet usted encuentra diccionario filosófico, es decir, usted pone diccionario filosofía y le van a aparecer ahí en Google, ¿no es cierto?, varias opciones para que usted tome, ¿no es cierto?, y va a buscar la siguiente, las siguientes palabras: devenir, sustancia, inteligible, apariencia, empírico, dualidad, innato. Si bien son palabras que yo mismo dentro de los, ¿cómo se llama?, dentro de las clases que hemos hecho a través de esta plataforma, le he explicado, igual la idea es que usted las formule, ¿no es cierto?, en un pequeño diccionario que va a ir creando. ¿Cómo lo hace? En una hoja, ¿no es cierto? Puede responder eh, en esta misma ficha, y después lo ideal es que lo suba a la plataforma. Les explico por qué. Porque de pronto cuando me mandan al correo, a mí se me traspapelo, y porque generalmente mando trabajos como al mismo tiempo para todos los cursos, me llega mucho y hubo personas que me hicieron preguntas la otra vez y se las respondí como una semana después, lamentablemente. Y pido disculpas por el caso, pero no es la idea. En cambio, en el Classroom me avisa el teléfono, porque el correo no lo puedo sincronizar con el teléfono. En cambio, esto sí. Entonces me avisa al tiro ahí que tengo una duda o que alguien entregó, y ahí ya tengo más claro el panorama. Esa es la primera actividad. Dudas de esa actividad, de generar un vocabulario filosófico. ¿Se entiende, cierto? La segunda actividad, ¿hasta cuándo el plazo de la guía? Lo puse ahí, lo puse en la ficha de trabajo hasta la próxima semana, si no me equivoco. Tienen toda la semana. Ahora, es igual que la otra. Si se atrasan, no importa. Porque como les digo, no es una evaluación propiamente sumativa, formal, como hacíamos en el colegio. Hay personas que se atrasan, que se demoran un poco más y se me la entregan una semana después, se me la entregan un par de días después, no voy a tener problemas con eso, ni se va a descontar nada. Simplemente vuelvo a repetir, es como aproximación para ir viendo cómo están ustedes entendiendo ciertos conceptos filosóficos en este momento cuando estamos cerrando unidad. Y la segunda actividad, esos son mis gatos, que son muy locos. Y justo me armé un escritorio lo más alejado de la casa posible y es por donde ellos entran. Por eso aparecen corriendo a cada rato. La segunda actividad tiene que ver con realizar preguntas a los autores que estudiamos con el vocabulario que ustedes investigaron. Tienen que hacerle 2 preguntas a Platón, 2 preguntas a Aristóteles, 2 preguntas a Descartes y 2 preguntas a Locke. Esas preguntas, ¿cómo las voy a evaluar yo? Como les decía recién, con que tengan las palabras investigadas dentro de la formulación y también con que estén hechas de manera coherente, ¿no es cierto?, y clara. Por ejemplo, yo les voy a dar un caso. Supóngase que le hago una pregunta a John Locke. Le pregunto, John Locke, ¿por qué la sustancia es eh, incognoscible para Locke? Fundamenta tu respuesta. Como las preguntas que hago yo. Sean un día un poco profesores de ustedes mismos. Eso es lo que tienen que hacer. No sé si les surgen dudas al respecto con esta actividad. El plazo de la guía, Josefa, vuelvo a repetir, tienen toda la semana, pero si se atrasan o le entregan un poco después, no va a haber problema tampoco. Se pone en la plataforma como un plazo fijo netamente para que haya como un referente respecto a. Al igual que la de Platón, no va con nota, va con un puntaje, con una aproximación. ¿Dudas, chiquillos?
Todo está claro, me dice el Martín. El resto, que está en la clase conmigo, en esta, me dice el Daniel, en esas preguntas, ¿es necesario responderlas o solo formularlas? Solo formularlas, perdón, solo formularlas. Solo formularlas. Todo claro, me dice la Anaís. La idea es que jueguen un poquito a ser como eh, profesores de sí mismos. Ahora bien, para que una pregunta sea clara y coherente, también ustedes tienen que tener un cierto dominio o manejo de lo que están preguntando. No pueden preguntar cosas que en cierta medida eh, como que se pisen la cola, por decirlo de alguna manera. Hacer preguntas no es sencillo. Pero como ya van a haber investigado los conceptos y ya los trabajamos también en clase en la medida en que se fueron explicando, no debiesen tener problema en armar las preguntas. Ahora, si alguien tiene dudas durante el transcurso de la semana, vuelvo a repetir, lo mejor que pueden hacer es mandármelas al Classroom, porque en el Classroom yo las puedo ver de manera privada y me lo avisa el celular. En cambio, en el correo, vuelvo a repetir, de pronto me traspapelo y como trabajo en otro lado también, no lo reviso todos los días. Reviso cuando estoy conectada, como los días que estoy conectada al Roger, porque los otros días estoy pegada en el otro colegio también, porque estoy muy a full allá también. Si tienen todo claro, les va a quedar entonces, miren, todo este bloque y después de recreo, si es que tuviésemos una clase normal para que se pongan a trabajar ahora mismo. Me hubiera encantado conectarme al final como para ver si tenían dudas, pero yo les comenté, parece también que como mi esposo es profe y también se conecta, como que chocamos un poco con los horarios, entonces igual es complicado que deje a mi hijo pequeño por ahí circulando solo. Así que eso. Ya chicos, los dejo entonces. Cuídense mucho, que estén muy bien. Eh, y nos vemos la próxima semana. La próxima semana les muestro los porcentajes, o los puntajes, mejor dicho, de la guía anterior para que tengan una idea más o menos aproximativa de cómo les hubiera ido. Así que cuídense mucho. Chao, chao. ¿Alguien me... eh, ya. Chao, mis, cuídense. Cuídense, miren que ahora dijeron que se venía muy heavy esto de la pandemia y los contagios. Estamos como en el pic, así que ojo.